Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo porque vamos a probar ya nuestra incubadora automática para 56 huevos de gallina. La dejamos aparcada en el tiempo, nos dedicamos a hacer las comprobaciones, las mediciones, todo hasta asegurarnos de que podíamos sacarle el máximo partido, y eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de hoy, donde vamos a comenzar con la incubación de una docena de huevos de gallina. Nuestra intención en un principio es, como digo, sacarle el máximo rendimiento a este modelo de incubadora. Una incubadora automática que está bastante bien de capacidad, trae higrómetro incorporado, el panel de mandos está ciertamente bastante bien, construida en plástico y por supuesto con todo el tema de temperaturas y humedad que ya conocéis, le hicimos aquí en este nuestro canal, en las diferentes pruebas para conocerla a fondo un poco más. Hoy vamos a comenzar con la incubación. Haremos una pausa a mitad de la incubación para ver cómo se va portando y por supuesto ya en otra semana veremos cómo ha ido el resultado de la incubación de esos 12 huevos de gallina. También si se pone a tiro otra especie, pues volveremos a hacer otra prueba más y tendremos más datos. Nuestra intención es, al final de esta serie de vídeos referente a esta incubadora, es sacar conclusiones, las cosas positivas que pueda tener y las cosas negativas, e intentar corregir esas cosas negativas que nos pueden hacer tener malos resultados con este modelo de incubadora automática. Ya después, al final, pues la desmontaremos y veremos lo que es el corazón de la incubadora. Ya sé que estas incubadoras, si las tocamos, al ser compradas, pues perdemos derecho a garantía. Pero en mi opinión, en mi humilde opinión, si tenemos malos resultados y podemos mejorarla, aunque perdemos esa garantía, pues yo creo que si podemos mejorarla para intentar sacarle mejor rendimiento, pues puede que merezca la pena. Todo ello lo tendremos en vídeos sucesivos aquí en nuestro canal de Hecho en Casa. Vamos a comenzar ya con la incubación a esos 12 huevos de gallina. Aquí estamos presentes de nuevo con un vídeo sobre esta incubadora que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ponernos ya manos a la obra después de que hace tiempo dijéramos que íbamos a repasar diferentes modelos de incubadoras industriales que podemos encontrar fácilmente en el mercado, ¿no? Y elegimos esta para comenzar nuestra andadura, para intentar sacarle el máximo partido, el máximo provecho, los mejores resultados a este tipo de incubadoras económicas que venden prácticamente por todas partes. Si estabas con nosotros ya desde antes en nuestro canal, esta incubadora la analizábamos, pero bien analizada. La cogíamos, conocíamos un poquito el modelo así por encima, le hacíamos un mapa de temperatura, que fijaros, tengo por aquí guardado todavía el papel con las anotaciones que hacíamos de las mediciones prácticamente por todo alrededor de la bandeja de huevos, por cierto, automática, y también en el centro para así sacar conclusiones. Si recuerdas el vídeo anterior, hacíamos la prueba prácticamente metidos de lleno en el invierno, con una temperatura exterior bastante fría, bastante baja, y eso hacía que nuestra incubadora, esas mediciones que tomábamos, se hiciesen pues de manera que se volvían muy inestables, ¿no? Siendo una incubadora de no mucha capacidad, pues conseguíamos ver que había mucha diferencia entre las diferentes temperaturas que tomábamos en la bandeja de huevos. De todas formas, pese a que hemos visto la pantalla de nuestra incubadora que nos marca humedad y temperatura, nosotros no confiamos ni mucho menos en lo que nos dice el termostato y tenemos uno metido, un termohigrómetro, en el interior. Y fijaros la lectura que tenemos ahora mismo después de llevar unas horas de funcionamiento. Tenemos 37,7 grados centígrados y una humedad relativa del 64%. A medida que vaya avanzando en el tiempo que esté conectada,
pues se estabilizará la temperatura y esperaremos también a que la humedad relativa baje un poco, porque hemos añadido agua con el pequeño bote que trae y evidentemente hasta que no eche a andar a su temperatura, pues no podemos obtener más o menos la temperatura y la humedad que necesitamos, ¿vale? Por eso lo que vamos a hacer hoy es comenzar ya con esta prueba de incubación y lo vamos a hacer con 12 huevos de gallina, con una docena que vamos a repartir por todo el habitáculo, por toda la bandeja. Aquí desde esta posición tenemos un plano más amplio y podemos ver pues la superficie de la bandeja automática de nuestra incubadora. Está muy bien, tiene una buena capacidad y comentarte que, bueno, hemos repetido las mediciones para ver si ahora que el tiempo es más estable, también la temperatura en el interior es más estable y valga la redundancia. Y para que tengáis más datos, pues dentro nuestro termohigrómetro marca 37,8. Os muestro aquí este termómetro de aguja que marca bastante bien y fijaros que aquí en el exterior, en esta habitación, tenemos prácticamente 21 grados de temperatura. Ya la cosa ha cambiado y seguirá cambiando a medida que vayamos adentrándonos mucho más en el mes que nos encontramos ahora, que ahora mismo estamos grabando este vídeo en el mes de marzo, ¿vale? Intentaremos ponerlo lo más rápido posible cuando consigamos tener todos los datos sobre esta incubadora y poder hacer un balance, un resumen de los pros y los contras de este modelo en cuestión, que es el primero que estamos analizando. Esperemos que no desenfoque mucho. Aquí está, este es el papel que guardé de las diferentes temperaturas en el mapa de temperatura que hicimos cuando todavía hacía bastante frío, ¿no? Fijaros que en el centro teníamos 33,9 y solo aquí cerca de donde está la pantalla teníamos algo que se parecía a una temperatura ideal para incubar, 37 grados, y en la parte central de aquí abajo no llegábamos a los 36 grados. Con las demás temperaturas que estáis viendo, 34, 35, 35,6, 35,4, 34, ni que decir tiene que con esas temperaturas no tendríamos éxito en esa incubación. Por eso comentaros que si hubiésemos puesto nuestra incubadora, le hubiésemos metido huevos prácticamente en esa fecha, en invierno, y sin mirar qué es lo que realmente teníamos dentro, pues nos hubiéramos encontrado con un fracaso total. Quizás a lo mejor en esta esquina y en esta otra, a lo mejor con 37 grados podríamos haber tenido algunos resultados más o menos buenos. De 50 y tantos huevos que tiene como capacidad esta incubadora, pues a lo mejor si la hubiéramos llenado, hubiéramos sacado 8, 7, 10 pollitos, quién sabe, aproximadamente. Los que estuvieran en estas dos esquinas, porque ahí teníamos 37. A medida que nos fuéramos desplazando hacia adentro o hacia el centro, esa zona pues prácticamente sería imposible, porque estaríamos hablando de 34, 35 grados aproximadamente. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Pues que a lo mejor si le hubiésemos hecho una ovoscopia a mitad de la incubación, los pollitos se estarían moviendo, los embriones, pero esos pollitos no llegarían a formarse porque llevarían mucho retraso por temperatura baja de incubación. Y ya pues hablar de toda esta parte trasera de la incubadora pues sería perder el tiempo, porque ahí hubiera pasado lo mismo. A lo mejor hubiéramos visto algunas venillas con las ovoscopias que le hubiéramos hecho a los huevos con 10 días, cuando ya con 10 días el embrión se tiene que ver completamente moviéndose por el huevo y un punto oscuro bastante grande, ¿no? Es lo que podemos aprender o sacar como conclusiones de esta primera incubadora que estamos analizando. Volvemos a sacar un primer plano de nuestro termohigrómetro y fijaros cómo ha cambiado la cosa. Hemos calibrado la incubadora y hemos conseguido que ahí en el centro tengamos 37,8 y 65% de humedad relativa, que con estos datos ya podemos incubar perfectamente, ¿vale? Se ve un poquito turbio, pero no quiero quitar la tapa porque rápidamente se nos escaparía la temperatura y la humedad en
incubadora de plástico y primero, antes de meter los huevos y comenzar ya con la incubación, con la primera parte de esta incubadora, cuando vamos a comenzar realmente la incubación con 12 huevos de gallina, pues primero voy a contaros lo que ha pasado en este tiempo y así ya tenemos más datos para continuar. Tiene 37,8 en el centro, pero lo mejor es que la temperatura mínima que hemos medido en el interior de la incubadora ha sido 37,2 aproximadamente, ¿vale? Así que tenemos una diferencia, dependiendo de la zona en la que estamos hablando, de la bandeja de huevos, de tan solo 0,7-0,8 grados centígrados. Quiere decir que si incubamos entre 37 y 38, tenemos ya, ahora sí, la ventaja de que podemos aprovechar al máximo la capacidad de esta nuestra incubadora automática. Y es que la verdad, una incubadora con 56 huevos de gallina con huecos para esa cantidad, pues la verdad es que podemos sacarle buen provecho. Quien dice de gallina, pues igualmente dice de pato, de pavo, de perdiz, en fin, de un montón de especies diferentes que podemos incubar en esta incubadora. Lo mejor sería, pues claro, intentar sacarle el mayor rendimiento y para eso, no cabe duda, tenemos que conocerla a fondo. Al final de todo esto que estamos haciendo, ya digo que viene lo importante, ¿no? El incubar es para ver que realmente da esos resultados que estamos buscando, ¿no? Pero el final es sobre todo para conocer pues las virtudes y los defectos de este modelo de incubadora. Y por supuesto vamos a intentar decir, después de nuestra experiencia con esta incubación y con todas las mediciones y todo lo que hemos visto, la intención de sacarle el máximo rendimiento posible, ¿vale? Esa es la intención de esta serie de vídeos que estamos haciendo. Y la importancia también de lo que os digo, que no tenemos por qué confiar plenamente en el display de lo que nos dice la incubadora, que lo que nos interesa de verdad es lo de dentro. Ahí tenéis que marca un 70% de humedad relativa cuando habéis visto que nuestro termohigrómetro marca el 65%. Tampoco es que sea mucha diferencia, pero ahí está. La diferencia viene en la temperatura. Ahora mismo nos está diciendo que tiene 38,3 grados centígrados y tiene 37,8, la más alta. Ya os digo que estamos un poquito por encima de los 37 en lo que es la temperatura más baja que hemos registrado en esta nuestra incubadora. Todo esto viene también aprovechando de que la hemos colocado en una parte, en una estantería más resguardada de la cercanía que teníamos con la ventana y por supuesto con posible entrada de aire exterior y por supuesto también con la ventaja de que las temperaturas están subiendo ya por la época del año en la que nos encontramos. Pero que todo esto, repito, lo hablaremos al final, cuando tengamos más datos con esta incubación que vamos a comenzar ya aquí en este mismo vídeo. Es el principio de la incubación de 12 huevos de gallina. También al final hablaremos de cómo andar por el menú y cómo programar, calibrar esta incubadora. Y te diremos también algunos trucos por si lo tuyo no son los aparatos electrónicos. Más fácil de calibrar, aunque no sea, digamos, lo más correcto. Pero ya digo, lo que perseguimos es conseguir buenos resultados, sea como sea. Y llegó el momento de comenzar nuestra incubación. Puede ser que en algunos momentos se desenfoque la imagen porque tenemos que andar delante de la cámara, pero bueno, seguro que lo comprenderéis. Quitamos la tapa, dentro de poco empezará a pitar porque la humedad saldrá corriendo en el momento que hemos quitado la tapa y vamos a comenzar pues haciendo la incubación en las 4 esquinas. Hemos cogido una docena de huevos de gallina, los hay más claritos, blancos, y también los hay, como decimos por aquí, colorados. ¿El problema? Pues bueno, cuando vayamos por la mitad de la incubación, que resulta que nos encontraremos con que a la hora de hacer la ovoscopia, pues estará más complicado el poder ver las imágenes del movimiento del embrión, pero bueno, ya lo iremos viendo, algo se podrá ver
o si no, todo oscuro. Si el huevo se viera claro, aunque estuviera, si estuviera güero, pues aunque fuera oscuro, pues se vería claro de todas maneras, ¿vale? Ahí está la docena. De todas maneras, nosotros iremos compartiendo por toda la bandeja los huevos cada vez que nos parezca. Por eso digo que ahora vamos a empezar por las esquinas, después también el centro, y siempre tendremos como referencia, evidentemente, nuestro termohigrómetro, que ahí lo veis, que es el que nos va a servir en todo momento como referencia a la incubación que estamos haciendo. De momento no está pitando porque el termostato, lo que es el higrómetro, tarda en reaccionar. Bueno, antes lo digo, antes pasa. Tarda un poquito en reaccionar hasta que evidentemente baja del nivel en el que salta la alarma, pero rápidamente, una vez que pongamos la tapa, pues ya irá cogiendo otra vez humedad y temperatura y no hay mayor problema. Para anular este pitido de alarma, pues pulsamos el botón set y ya se queda callada hasta dentro de unos minutos, en que evidentemente si no sube como tiene que subir, pues rápidamente volverá a pitar. Ya está todo listo, estamos ya con la incubación de estos 12 huevos de gallina, que nos servirá para tener más datos referentes a esta nuestra incubadora para 56 huevos automática. El siguiente paso pues lo daremos cuando ya estemos más o menos 10-11 días de incubación, para ver cómo está la cosa, para ver cómo han ido los acontecimientos en estos primeros días de incubación, y por supuesto haremos una ovoscopia a estos huevos de gallina. Ni que decir tiene que estos huevos pues son de la total confianza, ya que son huevos que las gallinas son las justas para cada gallo, y que evidentemente tenemos mucha confianza en ellos. No son huevos viejos, son nuevos, mucho menos de una semana, y por ahí intentar, por lo menos por ahí, no fallar. Ya está todo preparado, ya hemos comenzado con la incubación. Creemos que podemos sacarle buen rendimiento a esta incubadora, y a todo esto va a ayudar de que la temperatura aquí en Marchena está ahora más estable. Estamos dentro ya de la primavera y cuando estamos grabando este vídeo, y puedo deciros que ya se va notando el calor, que dentro de nuestras casas la temperatura ya es bastante agradable y, repito, lo más importante, estable, más estable para este tipo de incubadoras que necesitan esa estabilidad exterior, se dejan influenciar mucho de lo que ocurre fuera. Y bien, dentro de poco saldremos de duda de si podemos sacarle, exprimir mucho más el resultado de esta incubadora casera, automática, comprada aquí en nuestro canal de Hecho en Casa. Ya digo que nuestra intención no será quedarnos solo con este modelo. Intentaremos pues comprar un modelo al mes aproximadamente y experimentar con esos modelos, igual que estamos haciendo con este. Primero conocer la incubadora, el mapa de temperaturas y humedad, hacerle una o varias pruebas de incubación y después sacar conclusiones analizando el corazón de la incubadora. Muchos de vosotros nos comentabais que no queréis haceros o que no sabéis haceros vuestra incubadora casera, que preferís comprarla, y nos preguntáis que qué modelo os aconsejaríamos. Nosotros no vamos a aconsejar de momento ninguno en particular. Simplemente os lo vamos a presentar y os vamos a decir cómo sacarle el mayor rendimiento. También, por supuesto, intentaremos explicaros el panel de mando para cómo podéis calibrar y hacer vuestros ajustes para adaptarla a la especie que queráis sacar o a las condiciones que tengáis en vuestra casa, dependiendo de qué parte nos estéis viendo aquí en nuestro canal de Hecho en Casa. Pues como digo, la incubación ha comenzado. La próxima semana veremos qué nos hemos encontrado en la mitad de la incubación prácticamente, y ya el siguiente vídeo será los resultados de esta incubadora. Como siempre, dándoos las gracias por estar con nosotros.